Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Envueltos entre la realidad y la leyenda, hombres que eran capaces de comunicarse con espíritus, hombres que eran capaces también de sanar, hombres y mujeres que eran capaces de adivinar el futuro. Me estoy refiriendo al antiguo chamanismo. En sí es el comienzo de nuestras religiones, en un momento donde el animismo reinaba en el mundo, donde se pensaba que todo tenía alma y todo tenía espíritu y que nos podíamos comunicar con esto. Luego llegaron diferentes nuevas religiones y el chamanismo casi que desaparece, pero su misterio sigue estando entre nosotros, entre otras cosas porque ellos, por ejemplo, también desarrollaron un simbolismo mágico que hoy día está renaciendo. Así que si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio, La Mirada del Jaguar. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. Cuando cae la noche en medio de la selva, la oscuridad pesa como un frío manto. En medio de miles de sonidos extraños, en un ambiente total y absolutamente hostil. Y es así ahora, y fue así hace miles de años. Cuando los hombres salimos de las cavernas y empezamos realmente a estar en contacto con la naturaleza, en los fríos bosques de Europa, en la sabana africana, en los desiertos de Australia. Cuando caía la noche, el hombre se sentía solo. Y fue ahí, hace muchos miles de años, cuando nacieron los primeros chamanes. Hombres que eran capaces de ver más allá de la oscuridad. Hombres que eran capaces de susurrarle a los espíritus. Hombres que eran capaces de hablar con los dioses para adivinar nuestro futuro y el de la tribu. Hombres que eran capaces de conectarse con una realidad invisible. Los hombres que decidían qué era lo tabú, lo prohibido. Y así, en medio de esas noches solas y oscuras, es como surgió el canto del chamán. ¿Quieren escuchar todavía miles de años después, cómo se hace en la selva? Escuchen este de una chamana Shipibo, en Perú. Extraños cánticos que le hablan a espíritus invisibles. Espíritus invisibles que pueden ser de luz cuando tenemos que hacer cosas positivas en la vida. Espíritus oscuros que son invocados, por ejemplo, cuando vamos a la guerra. Y es que los seres humanos somos duales. Y fue también en medio de esa oscuridad de la noche cuando de repente algún chamán americano se deslumbró por la mirada de un jaguar, por el rey de la noche, y se hermanó con este, y el jaguar se convirtió en tótem. Y estos hombres, los chamanes, nos explicaron y nos dijeron a través de sus cantos qué animales eran totémicos, con qué animales sus almas se habían fundido, y también las de sus tribus. Y a través de la danza y del canto
los hombres se hermanaron con los animales y a día de hoy esos rituales se siguen haciendo en diferentes puntos de la Amazonía, ya no en la noche, sino en el día, para mostrar la alegría de cómo hombres y animales eran hermanos en alma y espíritu. ¿Quieren escuchar cómo es uno de esos cantos? Escuchen este de la etnia Fulnio en Brasil. A través de la danza, de la fiesta, de bailar todos unidos cerca a una hoguera, cerca a las cabañas, cerca al hogar, los hombres muestran la felicidad de ser capaces de vivir con su entorno sin dañarlo. Parece mentira que ahora el hombre del siglo XXI se le haya olvidado el poder del canto del chamán, el poder de los hombres que eran capaces de ver lo invisible. Y ahora, por mucha ciencia y tecnología, cada día somos más parcos, somos más cortos, somos menos inteligentes. Vivimos en un mundo más cómodo, repleto de tecnología, y no somos capaces de respetarnos ni entre nosotros y mucho menos a la naturaleza, que es nuestra madre. Por eso, cuando escucho cantos como este que están escuchando ahora mismo de fondo, intento recordar lo que soy y lo que somos, ni más ni menos que seres humanos, un mono desnudo que caminaba por la tierra y que hace miles de años era hermano incluso de los animales, como el caso del jaguar. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio. Y por eso ya tenemos un numeral en Twitter que es Misterio Caracol. Repito, Misterio Caracol para cualquier pregunta que queráis hacernos. La magia y la seducción del canto del chamán. Por eso busqué esos 2 audios para la introducción, porque realmente cuando los oigo, no sé qué sentisteis vosotros, como dije al principio, me vuelvo a sentir humano. El poder de la tribu, el poder de la familia, el poder del grupo, de los que somos en aquella época unidos en torno y en comunión, paz y armonía con la naturaleza. Una naturaleza que hoy día estamos destrozando. Y el programa de hoy va sobre eso. Vamos a hablaros de simbología, de magia, de chamanismo, de por qué existen estos animales totémicos y de su significado, no solo en América Latina, sino también en el resto del mundo. Sabéis que hago viajes de autor. La segunda quincena del mes de abril del año que viene haré un viaje al Camino Santiago. Si entráis en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com, ahí tenéis un número de WhatsApp y podéis preguntar. Como en una semana ya estará también puesto en la página web, pero ya podéis preguntar a través de ese número de WhatsApp por mi viaje al Camino de Santiago. Repito, segunda quincena del mes de abril, y luego el día 20 de mayo arrancaré uno a Turquía. Ese estará puesto a la venta, me imagino que unas 2 semanas. Os comento esto para seguir viajando por los rincones mágicos del mundo. Recordar, la web es www.viajesjuanjesusvallejo.com. También os recomiendo el canal de YouTube Oculto tras la sombra. Ahí tenéis más podcasts y vídeos todas las semanas. Y arrancamos ya sin más dilación en esta aventura que nos va a llevar a lo más profundo de la selva y a lo más profundo
del ser humano. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para nuestros invitados de excepción de esta noche, Esteban Cruz, Hernán Bueno, y desde luego un saludo para todas las personas que en este momento sintonizan la señal en vivo de Caracol Radio y también para todos los que consumen este contenido a través del podcast que publicamos todas las semanas en el canal de YouTube de Caracol Radio. Juanje, hoy una noche especial de chamanes, de símbolos, de magia, quizás de algunos grafismos que algunas personas han visto y que de pronto no conocen ese significado profundo que conecta con lo más interior de cada uno de nosotros. Fíjate, hoy vamos a enseñar a la gente a ser iniciados. El iniciado es el que es capaz de leer los símbolos. Siempre que hago viajes de autor se lo digo a la gente, antes de meternos en las catedrales o en los templos egipcios, os voy a enseñar a ser iniciados. Vamos a entender los símbolos mágicos. No somos nada sin la magia. Siempre creo que he contado esto alguna vez. Las cuevas de Chauvet en Francia, la Capilla Sixtina del arte hace más de 30.000 años en Francia. Cuando se abrieron hace unos años la gente, estamos hablando de la edad del hielo, sí. ¿Vale? Los antropólogos se quedaron muchos estupefactos y uno dijo una frase que nunca olvidaré. Dijo, en vez de Homo sapiens tenían que llamarnos Homo spiritualis, porque todo estaba lleno de símbolos mágicos. Eso nos diferenciaba de los neandertales, que no tenían esa capacidad de abstracción con lo mágico que sí tenemos nosotros. Una capacidad respecto a entender lo mágico que nos rodea que parece mentira, es como si hubiéramos condenado a la poesía, a la magia, a lo invisible. Está todo condenado. De eso no se puede hablar, eres un friki, eres un tío raro. Pero bueno, como este programa lo oyen millones de personas raras en el mundo, nos van a entender y se lo van a pasar súper bien. Si te digo chamanismo, ¿qué es lo primero que se te ocurre? Juanje, me imagino a un hombre que tiene un contacto profundo con la naturaleza, que ha consumido sustancias para poderse conectar de una manera más profunda con otra realidad, que tiene la capacidad de comunicarse con espíritus, darle esos mensajes a las personas que hacen parte de una tribu. Al menos esa era la concepción del druida, del gran chamán dentro de la cultura celta. Bueno, y en todas las culturas del mundo el chamanismo es igual. A mí me pregunta chamanismo y digo Gandalf. Sí. Gandalf el gris, que luego fue el blanco en El Señor de los Anillos. Eso es un chamán, señores. Básicamente el mago de la tribu, el que ve y es capaz de estar conectado con lo invisible. Esteban Cruz, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan Jesús. Muy bien, gracias por la pregunta. Aquí feliz de estar junto a todos ustedes hablando de este tema tan interesante que es el símbolo, ¿no? El poder de los símbolos, el poder del jaguar. Y es que a través de los tiempos, los jaguares siempre han representado en América Latina, en la Amazonía, en los Andes, en el norte, algo que yo considero que es mágico, y es la fuerza interior. Y en todas las grandes culturas, y eso lo veremos seguramente en todo el programa, los aztecas, los incas, los hombres y las mujeres que viven en las selvas y en la zona que hoy llamamos San Agustín, siempre colocaron sobre piedras, en estatuas, en figuras, hombres jaguar, hombres y mujeres jaguar, hombres y mujeres con colmillos, hombres y mujeres con cola, hombres y mujeres que viajaban a otros mundos, que viajaban a un mundo espiritual y regresaban con conocimiento. Y los hombres jaguar están en todas partes. Eso es curiosísimo, porque aquí tenemos toda una cultura de hombres jaguares, San Agustín, donde vamos a ver infinidad de estatuas donde el chamán se mezclaba con el espíritu del jaguar. Y es muy curioso, por ejemplo, vi una figura igual en el tesoro de... Ay, se me ha ido. El tesoro más importante de Perú, tú te lo sabes. El tesoro más importante es el norte, el del señor de Pacal. El señor del Zipán. Sí, el señor de Zipán. Zipán, sí, me equivoqué. Pacal es el norte. Sí. Ese entre los dos, los mayas. Equivocándonos, entre los dos equivocándonos, sí, lo hemos sacado. Sí, señor de Zipán. El señor de Zipán, sí, señor. El señor de Zipán, hay una máscara de oro de un chamán que es mitad chamán, mitad jaguar, que es una pasada. Es preciosa. Vamos a arrancar explicándonos qué es el chamanismo, cómo es el chamanismo del mundo. Y aquí la figura más importante totémica en América, con mucha diferencia, es
la del jaguar. Y además aquí en San Agustín, en Colombia, tenemos quizás la mayor representación iconográfica de esto. Bueno, Esteban Cruz, que es antropólogo, presentador de televisión, dirige el programa Más Allá en Redman, y además, amigo, hay sábados como hoy que te veo 14 veces, porque entre los programas que grabo contigo de televisión en Redman y luego aquí más que a mi esposa. Te veo más que a mi novia, sí. Sí, más que a mi esposa. Efectivamente. Y bueno, toca presentar, porque creo que solamente hasta una vez aquí en Caracol, a mi buen amigo Hernán Bueno, que ya tenía ganas de traerlo por aquí. Pero ¿quién es Hernán Bueno para toda la audiencia de Caracol Radio? Muchas gracias, Juan Jesús. Buenas noches a todos que nos escuchan. Hernán Bueno es simplemente un aprendiz de mago también, un poco. Ahora que ponías esos cantos de inicio, efectivamente es inevitable no sentir esa magia, ¿no? Estamos aquí rodeados de cables en una mesa de trabajo, pero casi que me sentí alrededor del fuego, casi que me sentí en la selva, y casi que abrigué todos esos pensamientos de esos espíritus que muy seguramente acompañaban esos cantos. Estoy aquí gracias a esta invitación, compartiendo con ustedes lo que precisamente he aprendido un poco a partir de ese contacto con esa magia y con lo que la filosofía misma de pronto me ha generado. Tú que eres profesor de universidad, además de filosofía. Sí. Efectivamente. Eso es. ¿Nos puedes poner, Jonathan, otra vez el audio 1, el canto del chamán? Que lo escuchemos. Quita la música de fondo, por favor. Y en silencio vamos a escuchar otra vez ese canto de esa chamana. Es chamana de la etnia Shipibo. Parece que la señora es capaz realmente de hablarle a los espíritus de la selva. Los convoca. Que es lo que está, efectivamente, los convoca. Qué cosa tan bonita y tan hermosa, y que nos hace realmente seres humanos. Mi primera pregunta para los dos, antropólogo y filósofo. ¿Hay diferencias entre los diferentes chamanismos del mundo? ¿O el chamanismo sería, bueno, quizás, vamos a ver, la representación a día de hoy que tenemos del chamán por excelencia es el chamanismo amazónico, ¿no? O sea, claro, pero es que además un chamán amazónico conoce una farmacopea, vale, muy bonito, que te cura a través de los espíritus, pero es que conoce una farmacopea que han copiado las mayores farmacéuticas del mundo para ganar muchos millones de dólares. O sea, y es la imagen icónica que tenemos del chamán, ¿no? O sea, en medio de la selva, con esos animales totémicos, hablándole a los seres invisibles, con un conocimiento botánico y de la naturaleza increíble. Esa es la imagen icónica que tenemos hoy día, pero tenemos un chamanismo nórdico. El problema es que desapareció, el de los vikingos. La Iglesia Católica, Dios me perdonen los católicos, pero es así. La Iglesia Católica destrozó absolutamente cualquier tipo de chamanismo que quedase en Europa. Pues ahora mismo se habla de nuevo druidismo, sí, pero no tenemos ni idea realmente de qué hacían o no hacían los druidas celtas. No hay muy pocos textos romanos que nos describieran qué hacía o qué no hacía un druida. Sí hay chamanismo en tribus primitivas que podemos ver en Centroáfrica, o que podemos ver en Australia, o que podemos ver en diferentes sitios de Asia, pero quizás el más icónico a nivel mundial, porque es el menos contaminado o donde menos pisamos los occidentales, es el amazónico. Pero hay grandes diferencias entre esos chamanismos. Yo creo que la base de lo que llamamos chamán es algo que hace parte de todas las culturas en el desarrollo de la humanidad. O sea, en todas las culturas siempre ha existido chamanismo. En la antigua Europa, sí, claro. En Asia, todavía en Corea del Sur, que es donde no ha habido ese control tan violento, por ejemplo, del pueblo coreano que hacen en el norte.
en Corea del Sur, con toda la tecnología del mundo, hacen los celulares Samsung, hacen todo lo que quieran, tienen los computadores, los televisores, los carros, los drones, todo, pero ahí hay chamanes. Y los chamanes coreanos todavía entran en trance y viajan al mundo de los espíritus. Y hay unos videos impresionantes de chamanes en la mitad de metros y de todo en Corea del Sur, donde todavía existe esta forma de pensar. Entonces, ¿qué es lo que decimos los antropólogos? El chamanismo hace parte de un momento histórico de casi todas las sociedades humanas. Todas han pasado por allí, en donde hay personas que son las encargadas de administrar la magia, de viajar al mundo de los espíritus. A veces pueden curar, a veces no curan, sino que a veces soportan a la sociedad o a las personas psicológicamente. Son también los que guardan el poder ancestral, el conocimiento de las plantas, el conocimiento del clima. Son los que aprenden de si hay una nube va a venir una lluvia. Son los que aprenden de si se está secando la tierra es porque estamos en sequía. Son los que decían en algún momento si nos estaban enfrentando otras culturas, ¿qué debemos hacer? O sea, son una especie de sabios que manejaban también la magia, son un montón de cosas y estaban en todas las culturas. Y hay que diferenciar esos sabios que manejaban la magia en las tribus a cuando se crean ya religiones en las civilizaciones y entonces ya esta religión se organiza de otra forma a través de sacerdotes y vainas y demás, pero se pierde ese chamanismo. ¿Fue así, Hernán Bueno, o no? Se pierde y logra una transformación, pero que ya deja de ser más espiritual y pasa a ser más religioso. Termina estableciendo unos protocolos y ya unas dinámicas de... Unos vínculos con el poder muy claros. Directamente. Sí, entonces claro. el rey termina siendo... El sumo sacerdote, el sumo sacerdote. Porque sí, efectivamente. Pero que realmente no tiene ese vínculo espiritual que sí lo tiene el chamán primario. Sí. Que, a propósito de la primera pregunta, yo lo consideraría una especie de arquetipo, es decir, está en todas las geografías y en todos los tiempos. Sí. Y los matices que uno podría identificar entre aquel chamán coreano, oriental, africano, o al latinoamericano, al nuestro, al de la Amazonía, a veces es un matiz más propio por la misma geografía que ofrece otras dinámicas de relación y de acción. Se presentan precisamente otro tipo de faunas y de floras que son las que lo identifican en esos matices de distinción entre unos y otros, pero en esencia son la misma labor y hacen esa misma magia. Y tienen distintos nombres, ¿no? Pero sigue siendo ese chamán. Es decir, el mamo, Arhuaco, ese es un chamán. Sí. El taita, Misak, ese es un chamán. El mismo palabrero, ¿por qué no decirlo? El de los guayú puede también llegar a tener esa conexión espiritual del chamán. Sí, efectivamente. Además son personas que todos necesitan pasar una preparación. Cuentan que la de los mamos de Santa Marta es tremenda, es que los meten años en cuevas y no sé qué vainas he escuchado. Y una alimentación de cero sal, cero carne, unas raciones mínimas de alimentación durante mucho tiempo, un enclaustramiento absoluto. Sí, es una preparación bastante exigente. Dura. Y yo creo que tú has dado una cosa que es la clave en esto. Los chamanes se diferencian mucho porque los entornos son muy diferentes y el chamán es animista, entiende que la naturaleza que le rodea tiene ánima, que las montañas albergan espíritus, que el jaguar tiene un espíritu con el que nos podemos hermanar. Claro, y si aquí tenemos el jaguar, pues en África tenemos el león. Vale, luego vamos a hablar, un poquito más para adelante vamos a hablar de eso, pero efectivamente, o sea, la naturaleza te da una serie de elementos que tú entiendes que son parte del mensaje de los dioses. Los dioses están puestos en un entorno muy concreto que es mágico, depende de ti ver esa magia.
Por eso es tan fundamental la figura del chamán. Y luego otra cosa, sin lo mágico y sin la religión, porque al final el chamanismo pues es una expresión religiosa y antropológica, no somos nada. Lo vuelvo a repetir. Y a propósito de ese entorno, uno podría llegar a limitar el chamán en lo agreste, ¿no? Pero el desierto también trae toda una historia que contar en ese espíritu de esas arenas, de esas dunas, de esos animales casi invisibles, pero físicamente reales, que también crean unos vínculos muy interesantes. Hay que ver esos chamanes australianos o estos del Sahara. En el Sáhara, por ejemplo, claro, ten en cuenta que el Sáhara está islamizado y el Islam también condena todo este tipo de cosas, pero aún así no han podido con muchas cosas, como por ejemplo es el tema de los tuareg, toda la simbología que llevan. Mira que en el Islam prohibiría esto, pero en cambio ellos, por ejemplo, los tablarat, los amuletos que llevan con diferentes símbolos mágicos, y ya todo está mezclado. Yo tenía un anillo que se me perdió un día, un anillo tuareg, los hacen por ejemplo en el sur de Argelia, y ahí está mezclado símbolos animistas con dibujos que tú ves dentro de la mezquita de Tombuctú, en Mali, y los hacen siempre en plata, los amuletos. ¿Por qué? Porque por la noche la luz de la luna se refleja en la plata y ahuyenta a los yenún, a los espíritus del desierto. Entonces, estar en contacto con esa magia, con esa simbología y ver que sigue viva, me parece algo maravilloso. Yo he tenido la suerte de experimentarlo y es algo que me parece realmente maravilloso, muy muy lindo y muy especial. Juan Jesús, hay algo que ha hecho Hernán que es increíble y que yo quería mencionar acá, y es eso. Los chamanes en todo el mundo de alguna manera tienen una concepción cósmica similar, que es que, también lo ha dicho Juan Jesús, las plantas, los animales y las cosas tienen espíritu. Y ese espíritu se puede comunicar con los seres humanos, puede causar la enfermedad, puede curar. Entonces, para los chamanes hay que estar en un estado alterado de conciencia que les permite estar en contacto con esos espíritus, o dialogar con esos espíritus, o viajar con la mente a lugares remotos y dialogar, y además no solo eso, negociar con los espíritus cuando hay una enfermedad. Los chamanes encuentran ese estado alterado de conciencia, bien sea como los mamos, encerrados, privándose de sus sentidos, privándose del tacto, privándose del oído, de la luz, o bien sea utilizando plantas alucinógenas de poder, como puede ser la iboga, como puede ser la ayahuasca, el chas, la ayahuasca. Y aquí en la selva tenemos una ayahuasca especial que tiene que ver con el jaguar, que se llama la tigrehuasca. Tigrehuasca nunca la había escuchado. O el tigrehuasca. Los taitas tienen conocimientos del yagé o de la ayahuasca que no revelan a todo el mundo. Sí. Muy poca gente conoce algunos secretos. Y uno de esos es que hay diferentes tipos de ayahuasca, hay como hasta 70. Wow. Y entre esos hubo un señor muy famoso que se llama White Davis, que además es el que tiene que ver con los zombies. Gracias a eso existe The Walking Dead. Gracias a White Porque Davis. escribió un libro además que se llama La serpiente del arco iris, donde cuenta su experiencia en Haití y cómo descubre el polvo zombies, ¿es cierto? Y ahí vino una película de terror. Y su mujer también es colombiana y la mitad del tiempo está en Medellín. Sí, y es aquí y habla español. Y tú has estado con él. Sí, y él se fue a la selva colombiana y consumió todos los yajes del mundo. Y entonces anota que sí hay en un libro de él muy importante, anota que hay diferentes tipos de yagé y los narra, y dice que lo que puede contar porque se lo autorizaron. Y dice que hay diferentes tipos de yagé. Entonces hay uno que se llama la tigrehuasca o el tigrehuasca. Y dice que ese tipo de ayahuasca no se sabe por qué. Y este es uno de los grandes misterios. El que lo consume, sea taita, sea chamán o sea cualquiera, empieza a alucinar y a ver jaguares. Wow.
y se llama el tigre huasca. Lo pueden buscar por internet, ahí hay 2 o 3 pequeñas reseñas y dicen que hay otros ayahuascas que es la de la serpiente, entonces si tú te lo tomas vas a ver serpientes. Yo me tomé toda la de la serpiente, porque vi culebra, madre mía. Sí, hay una que uno ve culebras, otro que se llaman las pintas, ¿no? En el mundo espiritual de los Anaconda, taitas. Se ve solo colores. Se ven las líneas, esas son como las que guían las pintas cuando uno toma eso, y a veces puedes alucinar, a veces no. Pero hay una planta especial que además dicen que lo que uno ve son yo no lo he visto, pero dicen que uno ve las manchas de la piel del jaguar, que puede escuchar el jaguar y que puede sentirse como un jaguar. Entonces se llama el tigre huasca, lo pueden buscar en internet, hay gente que ha reseñado y la planta existe. No, hombre, si lo ha dicho Howard David, que es el antropólogo vivo más importante del mundo, el más conocido porque es muy polémico y parte de la ciencia que lo odia. Bueno, apareció en infinidad de documentales, sus libros se cuentan por bestseller y se hizo a nivel mundial famoso, repito, por ser el descubridor del famoso polvo zombie, el polvo con el que se hacían los zombies en Haití, cuyo principio activo era la tetrodontoxina, un veneno que se encuentra en el pez globo, en el diodón. Así que bueno, señores, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol, que viene un pequeño boletín deportivo, pero ya mismo sigue Noche de Misterio. Ya regresa Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol, hoy buceando en el chamanismo, en la magia, en el simbolismo que nos rodea, porque al final los chamanes se rodeaban de símbolos. Estaba aquí mientras Esteban Cruz viendo su página friki de internet y efectivamente, o sea, existe la ayahuasca esta para ver jaguares, otra para ver dantas, otra para ver serpientes. Sí, la tigre huasca, la dantahuasca, la culebra huasca. Sí, claro, que imagino que depende del alucinógeno que mezclen con el DMT, pues tendrás un tipo de visiones o tendrás otro, efectivamente. Y sí, no podemos desligar el chamanismo de la toma de este tipo de sustancias. Es algo que se ha dado en todas las culturas del mundo. Vamos a empezar, si queréis, a hablar de toda la simbología que hay chamánica y simbología antigua que nos rodea hasta día de hoy. Por cierto, el día 21 de noviembre es el Día Mundial del Jaguar, porque se ha perdido en las últimas décadas más del 50% de los jaguares de América. Qué pena. Ojalá realmente se cuide este animal y toda la selva amazónica. En fin, quería comentaros. Básicamente, el jaguar es un símbolo de poder súper importante porque los antiguos chamanes americanos, mesoamericanos y aquí en Sudamérica entendieron que el jaguar era el rey de la noche. Cuando llega la oscuridad, el jaguar es capaz de salir, de cazar y de que la noche sea su reino. Justo cuando están gobernando las sombras, justo cuando es el momento en el que reina el inframundo. Entonces pensaban que el jaguar podía viajar del inframundo hasta este mundo y luego es un animal que tiene una importancia enorme, bueno, aquí en San Agustín, sin palabras, toda esa cantidad de figuras chamánicas, que hay mitad hombre y mitad jaguares. Es muy curioso porque, por ejemplo, para los mexicas, las manchas negras del jaguar es porque los dioses lo lanzaron a la hoguera en el momento en el que se estaban creando la luna y el sol, y por eso se quedó con esas manchas negras. Para los antiguos mayas, además también, el primer sol fue capaz de transformarse en jaguar. Y me encanta la palabra maya para decir jaguar, Balaam, perdón, es que las dos ases al final, Balaam. Entonces, bueno, pues es un animal que tiene una fuerza tremenda, que es capaz de estar en el agua, que es capaz de subirse por los árboles, que es capaz de hacer que la noche para él sea igual que el día, y es normal con esos atributos que se convirtiera
en el tótem por antonomasia, digamos, de América Latina. ¿Qué opináis de esta figura del jaguar? A propósito de esa relación entre símbolo y chamanismo, el chamán es un ser dotado de una sensibilidad extraordinaria para poder reconocer esos detalles, particularmente ahora en el jaguar, y ver la representación de esos elementos del jaguar, cómo las puede llegar a utilizar para un trabajo determinado a nivel mágico, y cómo traslada precisamente ese sigilo, esas características que tú acabas de mencionar, cómo las traslada al espíritu y cómo las traslada a la misma relación social que hay dentro de la comunidad que rige, o cómo las traslada a un individuo en particular que lo que necesita es precisamente empoderarse de la fuerza del jaguar, o empoderarse de su sigilo y de su tranquilidad, o empoderarse de la visión que tiene más allá de lo normal entre el día y la noche. Claro. Es decir, cómo utiliza todos esos elementos propios del animal, o propios de la representación que ese animal significa, para trasladarlo a un contexto puntual y a transformarlo precisamente en herramienta para ello. En un tótem, y es capaz de hermanarse con él a través de tomar ciertas sustancias, como estaba diciendo Esteban Cruz. Eso explicaría las figuras que vemos en San Agustín, donde se ve mitad jaguar, mitad hombre. Juanje, a mí algo fascinante sobre la representación del Balam, de este jaguar, sobre todo me lleva a la cultura maya, y es esa dualidad que representaba esa figura, el día y la noche, el mundo de los vivos y el inframundo, lo masculino y lo femenino. Y precisamente por lo que tú decías, Juanje, era la criatura más portentosa de la selva, capaz de derrotar las sombras, capaz de ver más allá, de habitar en un contexto que era muy agreste, al menos para los chamanes. Es más, se decía que como elemento de poder dentro de su indumentaria, los grandes chamanes mayas utilizaban elementos creados a partir de la piel o de fragmentos. Y el amuleto más potente que existe contra el mal de ojo y las maldiciones en toda Sudamérica y en toda Mesoamérica es un colmillo de jaguar. Y verás a todos los chamanes y tal, que todos llevan colmillos de jaguar. Exactamente. Hay una cosa que yo les quería apuntar. Hubo un antropólogo aquí en Colombia que era extranjero, se llamaba Paul Rivet. Paul Rivet vino acá y en los años 30, 40, recorrió gran parte del país y llegó a San Agustín. Y observó que la mayoría de las estatuas tenían estos colmillos. Y entonces dijo, estos colmillos tienen que ser de los jaguares, no hay otra opción. Y entonces empezó como etnógrafo, que es aquel que se va a recoger las historias de los pueblos, a recoger las historias de la gente que estaba por allí, y descubrió que había una leyenda milenaria que él cree que es el que explica por qué las estatuas de San Agustín tienen colmillos. ¿Así? ¿Qué dijo? Y es la leyenda del hombre jaguar. Él recoge esta historia, y lo que cuenta la historia del hombre jaguar es la siguiente, que alguna vez una muchacha que estaba caminando por allí fue atacada por un jaguar que abusó de ella y la dejó embarazada. Ella tiene el niño, y el niño es una especie de criatura humanoide que tiene colmillos, garras y la piel manchada con puntos. Como el jaguar. Y que ella se asusta y lanza al niño, pero el niño, como es un jaguar también y como es humano, se cría, puede sobrevivir. Solo en la selva. Porque ella lo arroja para que se muera. Ajá. O sea, coge un bebé y lo bota a un potrero, lo bota al campo y dice, se va a morir. Pero como es jaguar y tiene colmillos y puede cazar como los jaguares pequeños, sobrevive. Y se va a vivir a los páramos. Y ellos dicen, los campesinos, que en el páramo viven los hombres jaguar, Wow. que son los protectores del páramo y que cuidan la naturaleza. Esa historia la contaban los campesinos en San Agustín, la recogió Paul Rivet, la pueden buscar ustedes en internet. Y ellos creían mucho, los habitantes de San Agustín, los
supuestos descendientes, porque no sabemos qué pasó con la Sí. gente, que existían los hombres jaguar y que vivían allá arriba, y por eso dicen que las estatuas son de esos seres que vivían en los páramos, de una sociedad, de una civilización híbrida que vivía en los páramos, sabios y protectores, hombres jaguar. Porque esto es curiosísimo, tío. O sea, hablando de la ciudad de los hombres jaguares, San Agustín, que es imposible no mencionarla esta noche, que para mí además es la mayor joya de lo que es la arqueología precolombina que hay en Colombia. Aquí tengo dos expertos, también me comentáis si veis otra, pero para mí es la más importante. Es curioso porque es una necrópolis que está cerca al nacimiento del río Magdalena, y además esta necrópolis tiene un montón de misterios. Primero, que los personajes que aparecen representados allí en las diferentes tumbas son personajes que vienen de entornos distintos. Uno lleva una faldita donde se ve media chacana, como la chacana de los incas, el símbolo sagrado de los incas, que podemos ver en el mundo andino. Otros claramente tienen tocaos que serían de la selva amazónica. Entonces son como diferentes entornos, y es como si San Agustín, esa ciudad de los hombres jaguares, o donde los chamanes eran capaces de convertirse en jaguares tomando lo que fuera o de la forma que fuese, fuera como una especie de portal al más allá al que iban a enterrarse distintos personajes. Y es una cultura que tiene todo el misterio del mundo, porque desaparecen en el siglo X como los mayas, así de un plumazo, ¿no? Sí, y voy a contar otra historia muy rápido para darle paso a todos los demás que estamos en la mesa. Y es que hay un relato también que recogió un antropólogo que se llama Herbert Reed en 1973. Recogió unos relatos de los jesuitas que habían estado en la conquista y en la colonia. Y encontró uno muy extraño de un jesuita, el padre Dobrishofer, que había estado aquí con una tribu que se llamaba los Abipones. Y ellos le decían que le tenían miedo porque había un día en que llegaban los espíritus de los jaguares que eran diferentes, que eran muy raros. Entonces el sacerdote, el jesuita, les dijo: pero si ustedes todos los días aquí alrededor matan jaguares, ustedes van allá al llano y matan jaguares en las planicies, aparecen por ahí y los matan. Y entonces ellos dicen: sí, es que los matamos porque los podemos ver y son animales, pero un día a la semana llegan otros que no podemos ver. Wow. Y eso nos dan miedo porque son los hombres jaguar, que vienen de algún otro lugar y no sabemos qué son. Por eso ese día, un día a la semana, nos escondemos y no salimos de las casas. Convencidos de que había una mezcla de hombres jaguar que les acechaba por la noche, en los llanos de Colombia. En otra zona de América, no en los llanos de Colombia, pero en una planicie donde vivían estas tribus que decían que venían estos jaguares, y entonces hay un día a la semana en que ellos no salían porque les daba miedo que estos seres, que además después van a decir que eran invisibles, los atacaban, que no son los jaguares animales. Y esa es la diferencia. El hombre jaguar que muchas culturas veían acá, los chamanes veían acá, no son el animal, es una mezcla entre humano y animal. Es una mezcla entre ser de 2 piernas, 2 brazos, pero con rasgos de jaguar, que muchos antropólogos clásicos lo vinculan con 3 elementos. 1, la indestructibilidad, que no pueden ser destruidos. 2, la guerra, son guerreros, sí, el jaguar. Y 3, que es el más interesante, una inteligencia superior, una inteligencia para acechar. De hecho, para algunas comunidades indígenas que están muy cercanas de este tipo de elementos mágicos y de animales como tal, del jaguar, el taita, el mamo, el sabedor, se transforma, para ellos se transforma literalmente en jaguar. O sea, no es metafórico, no es metafórico, no es pura simbología, no es una creencia, no, es que realmente desaparece y se convierte en jaguar y va por la selva convertido, transformado en jaguar. A veces se deja ver, a veces no, pero que tiene que hacer esa especie de transfiguración, llamaríamos incluso, para poder visitar casas malocas, ancestrales, igualmente invisibles. Es que para nosotros todavía hablar de magia, y sobre todo por toda ese palo de la religión,
sigue siendo algo como... Sí, como que te miran raro. Sí, raro, pero existe. Sí, claro. Es. Sí. Así de simple. Sí. No solo es, forma parte de nuestra historia, de lo que somos, antropología, la historia del hombre, ¿vale? O sea, negar esto es una auténtica bestialidad. A mí una de las cosas que más pena me ha dado en el mundo fue una vez que fui a Iquitos, a Perú, y fui a un zoológico de estos que había por allí y vi un jaguar enjaulado, y es la cosa más triste del mundo. Ese ser, esa fuerza era espectacular, estaba súper nervioso, me dio una pena horrible. Ojalá eso ya no exista y ese animal esté en libertad. Algo fascinante, Juanje, sobre la relación de las culturas mesoamericanas con el jaguar, por ejemplo, lo podemos ver dentro de la cultura azteca y mexica en la representación de la diosa Tatecutli. Resulta que Tatecutli era una diosa dadora de vida y que también podía devorar cuerpos, y por lo general era representada con garras de jaguar. Tenía esa posibilidad de ser también una representación de fertilidad y como hablábamos también hace unos instantes, Juanje, de esa dualidad, de esa relación con el inframundo. También algunos de los guerreros élite eran denominados como los grandes guerreros jaguar, Juanje. Valerosos, valientes, muy violentos a la hora de combatir, unos combatientes realmente que atemorizaban a sus contrincantes. Iban con unas hachas de obsidiana que eran capaces de cortarle la cabeza a un caballo español. Exactamente. O sea, llevaban unas hachas de obsidiana importantes. Y es verdad, los guerreros jaguar en las culturas mexicas eran como los Rambos, como los guerreros de élite, como los SEAL, ¿no? O sea, efectivamente. Y además seguramente pues también tomarían ese tipo de sustancias, tendrían su tipo de... Como los berserkers, de rituales como los berserkers, que al revés, los berserkers eran lobos y llevaban piel de lobo. Porque dentro de su cultura ese era el animal totémico. Efectivamente, para los celtas el animal totémico era el lobo. Efectivamente. Y es algo que me parece maravilloso. O sea, no lo sé. El cómo fuimos capaces de ver ese tipo de elementos cuando estábamos solos en la selva, cómo se le dio un simbolismo mágico y cómo fue parte de diferentes culturas americanas, me parece una auténtica maravilla. Vamos a seguir con algunos de los símbolos más importantes que hay aquí en América Latina. Y hay uno que yo creo que más que nada es norteamericano, de los indígenas norteamericanos, que es el simbolismo del águila. No sé si aquí también en Sudamérica se le dio esa importancia al águila. El caso es que las tribus norteamericanas, prácticamente todos sus guerreros, sus chamanes, siempre llevaban plumas de águila, porque el águila está cerca del sol, porque el águila nos pone en comunión con los dioses, porque el águila te hace ver la realidad desde una perspectiva diferente, porque el águila es tremendamente inteligente y cuando persigue a su presa es capaz directamente de atacarla y muy pocas veces falla en ese ataque. También había guerreros águila dentro de las culturas mesoamericanas. Los mayas, por ejemplo, tenían también guerreros águila, pero aquí en Sudamérica se le dio esa importancia al águila o no, o más bien sería el cóndor. El cóndor. El cóndor fue el de Sudamérica y parte precisamente de esa leyenda también, en donde cuando los pueblos estaban unidos y decidieron finalmente dividirse, unos se fueron hacia el águila y otros se fueron hacia el cóndor. Sí, claro, porque es el animal que tú ves más majestuoso en el cielo aquí en Sudamérica. Yo creo que es el cóndor, no el águila. En cambio, en Estados Unidos verían esas águilas, esa enorme que tienen, ¿cómo se llama esa que tiene la cabeza blanca? ¿Águila calva? La águila calva, es que es gigante, tío, es una cosa absurda y entonces por eso se hermanaron con ella. Y se dice que en su momento tendrán que volver a volar juntos el águila y el cóndor, ¿no? Que hay una representación, creo que es el Coatzal de Centroamérica. El Quetzal. El Quetzal. El Quetzal, sí. El pájaro sagrado también para los antiguos mayas, sí. Que dicen que es prácticamente una representación de la unión entre el cóndor y tiene el una águila. cola espectacular, sí. Y
Y en cualquiera de los casos representa esa idea de la cercanía con lo divino, con el sol, con las alturas, con los seres más sutiles. Sí, más sutiles, más celestiales, efectivamente. Esteban Cruz, el águila, el cóndor. Hay una cosa muy interesante con esto que estábamos hablando y que decía el profesor Hernán, y es lo siguiente: cuando uno se pone a mirar, por ejemplo, los símbolos nacionales, los símbolos de los países suramericanos, está el cóndor siempre en el escudo, y los de Norteamérica está el águila, desde México a Estados Unidos. En Estados Unidos es el águila calva, y en México es el águila sobre el nopal, que es era la profecía donde iban a construir la gran Tenoch, la gran Tenochtitlán. Y si usted se da cuenta, aquí en Sudamérica tenemos el cóndor, porque es algo muy interesante. En Norteamérica también hay cóndores, el cóndor de California, y allá estuvieron por todas partes. Y aquí tenemos un águila que es una de las más extrañas del mundo, que es el águila arpía, de las más grandes aquí en Colombia, gigantesca, que mucha gente le tiene miedo porque parece un ser humano. No, es que es enorme. Es enorme, es la más grande del mundo. Le decían arpía porque la vieron los europeos y la compararon con esas criaturas místicas, mágicas de los griegos, que eran mujeres con garras estilo ave rapaz. Bueno, el caso es, pero extrañamente así tengamos en Sudamérica una gran cantidad de águilas y en el norte tengan cóndores, no, allá siempre estuvo el águila entre los aztecas, entre los olmecas, entre los mexicas, que son los mismos aztecas, entre los apaches, todas las culturas, los navajos, todos los del norte se identificaban con el águila, y ahí vienen también historias de grandes líderes de ellos, Águila Solitaria y muchas otras más. Y aquí también en Sudamérica eran los cóndores. Entonces uno se va y ve las representaciones de cóndores en las piedras que colocaban los antiguos en las zonas de Perú. Y se ven los cóndores, eran sagrados. Ciudades aztecas, yactas se llamaban, incas, se llamaban yactas con forma de cóndor. En las líneas de Nazca. Un templo hecho en piedra con forma de cóndor. Con forma de cóndor. Y los chamanes andinos también utilizan plantas poderosas, cactus, especialmente un cactus que le llaman el cactus de San Pedro. El San Pedro, sí. Que se puede consumir por la nariz o también tomado como el yagé. Y el chamán andino generalmente dice que él mismo vuela como un cóndor. En medio de las visiones le llaman el vuelo del cóndor. O sea, si los de la selva se transformaban en jaguar y en sus sueños se veían como jaguar, o quién sabe, qué tal si haya un desdoblamiento espiritual y puedan recorrer las selvas convertidos en jaguar, los andinos podían observar el mundo desde las alturas, y ahí el misterio de las líneas de Nazca, porque muchos decían, no son para los ovnis, dicen los sabedores indígenas, dejen de hablar de extraterrestres, era para los chamanes, porque los chamanes podían ver las líneas desde el cielo cuando estaban en trance. Qué bonito, esa historia no la conocía, me parece fabulosa. Luego tenemos que hacer también una analogía entre el jaguar y el puma. El puma. Claro, que también es un animal totémico, que esa es otra. Bueno, señores, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol, que viene un pequeño boletín informativo, pero ya mismo sigue Noche de Misterio. Ya regresa Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol, dándonos un paseo hoy por el chamanismo y simbología que es eterna y que nos da magia a nuestra vida. Comentaba antes, hicimos ese símil entre el águila y el cóndor, el águila Norteamérica y el cóndor en Sudamérica, y hablamos del jaguar, pero se nos olvidó el puma, que el puma también está prácticamente por medio continente, pero que también si ha tenido algún tipo de chamanismo asociado al puma y tal, sería a lo mejor más al sur, ¿verdad? También aquí en Sudamérica. También, el puma es más de Sudamérica que de Norteamérica, aunque también ocurre el mismo fenómeno con el cóndor. Sí. Pero definitivamente la representación sí es más en Sudamérica.
Más andina. Y representa también ese sigilo. Ya no es tan guerrero como el jaguar, no es tan, digamos, poderoso, sino que su poder está es más en la cautela y en la visión que tiene para poder ver hacia lo que viene. Hacia su meta. Es mirar lo que está en el horizonte. Es la posibilidad de advertir el peligro, el riesgo y tomar la decisión correcta. Es una simbología bastante particular desde esa perspectiva de ya no tanto a la ofensiva, sino sí. a la defensiva. Sí. Esteban Cruz, ese símil entre jaguar y puma, ¿qué opinas? Porque pumas también hay muy al norte. Claro, y es muy interesante porque en cada sociedad pueden tener los mismos animales alrededor, pero solo algunos los elevan a la calidad de totémicos, ¿no? O sea, por ejemplo, en el mundo muisca, las ranas. La rana que está en todas partes, en toda América. Aquí los muiscas dibujaban ranas por todos lados y tenían ranas y pequeñas esculturas de ranas indicando dónde había pozos de agua. Mientras en otras culturas la rana se ve como lo negativo, el que encuentre un sapo o una rana en un pozo es infecto, es una peste, mientras para los antiguos muiscas eran la lluvia, ¿no? Y por eso el símbolo del acueducto de Bogotá es una rana, todavía hoy en día. La fertilidad. Y la fertilidad. Sí, y la transformación, porque pasan de renacuajo a rana. Pero, por ejemplo, si uno se va a los antiguos habitantes de lo que hoy es Israel, los sapos y las ranas son pestes, son la enfermedad. Entonces siempre cambia de acuerdo a las sociedades. Ahora, yo voy a introducir aquí un tema, Juanje, que es muy interesante, y es que hubo un neurofisiólogo mexicano, que conoce muy bien Juan Jesús, que estudió los chamanes y la posibilidad que tenían los chamanes, la posibilidad que tenían los chamanes de conectarse con el cosmos y el universo, y era Jacobo Grinberg. Y aquí se une con el misterio, porque es que lo que hizo Grinberg, que escribió libros que se llaman así, chamanismo, directamente, decía que estudiando a una que hacía cirugías espirituales que era Panchita, pero también hablando con muchos más, decían que sí había una posibilidad de que las redes neuronales se conectaran con el cosmos, que es la base del chamanismo, y transformaran la realidad, que es lo que dice el chamán mediante el vuelo, el chamán mediante la concentración, el chamán mediante las plantas, el chamán mediante la privación, el chamán con los tambores como en África, como sea, entra en estado alterado de conciencia y se conecta con el cosmos, y ahí puede manipular. Y lo que dice Grinberg es que era posible. Sí, claro, es que Grinberg viene a decir básicamente que vivimos en una especie de Matrix, mucho antes de que existiera la película Matrix, y que los chamanes, a través de ese trance y de ese conocimiento ancestral, eran capaces de conectarse con el total de la realidad. Mientras que nuestros sentidos ven una parte de la realidad, y ver esta parte de la realidad y ser expertos en ella y codificarla también es maravilloso, porque nos da tecnología y mil opciones. Los chamanes eran capaces de ir más allá y podían conectar con otras realidades que son parte de esta. Él se impactó mucho con Pachita, una cirujano psíquica que con unos instrumentos, con un cuchillo oxidado y pocas cosas más, era capaz de coger y sacar trozos de órganos y demás, y nunca se le encontró fraude alguno. Fue una cosa muy muy loca. Bueno, Pachita fueron hasta presidentes de México a ver a Pachita, o sea, una cosa absurda. Hasta John Lennon y Yoko Ono, Juanje. Hasta John Lennon fue a ver a Pachita. En esa época del prestigio que tenía. Sobre el puma, Juanje, un animal que, como bien decía Hernán, representa ese sigilo, esa sabiduría, ese saber atacar en el momento preciso. Y una curiosidad bastante interesante sobre este animal, Juanje, que es el gran depredador de buena parte aquí de América. El jaguar no puede rugir, pero sí ronronea como un gatito. ¿Ronronea como un gato? Exactamente. Me acabas de dejar flipando, macho. ¿Es así? No me la sabía. Hernán, bueno, ¿qué te parece la historia de Jacobo Grinberg? Este neurofisiólogo mexicano, tristemente también famoso porque desapareció sin dejar rastro, sin que sepamos dónde está,
pero que hizo una serie de experimentos revolucionarios en su laboratorio en la UNAM. Y es que la magia en esencia es eso, es la posibilidad de crear nuevas posibilidades, otros posibles, abrir otros posibles, donde nadie ve lo que se puede dar allí. Es transformación absoluta, la magia transforma, cambia. Claro. Cambia, transgrede cualquier tipo de lógica formal y la transgrede porque estamos en la Matrix, porque no conocemos de pronto ese tipo de... Y porque de repente lo mágico le da un significado trascendente a lo que hacemos, no solamente trascendente, sino que nos conecta con un universo mágico que es más fascinante. Fíjate Jodorowsky, lo famoso que es, que inventó la psicomagia y tal, y cuando tú le haces a alguien una terapia psicológica y le pones diferentes elementos mágicos, le das amuletos y le echas el tarot y le haces no sé qué, su salud mental mejora. Y ahí se está generando precisamente esa transformación a través de la magia. Sí, efectivamente. Y aquí hay algo que les quería comentar a todos, y es que algo que tienen los chamanes con estas transformaciones espirituales que están dentro de su credo, digámoslo así, que es la posibilidad de volverse jaguar, de volverse cóndor, de volverse puma, es la comunicación con otras personas a kilómetros de distancia. Entonces el jaguar, por ejemplo, se utiliza mucho en los chamanes cuando alguien se pierde. Entonces se perdió alguien. El rubio es el chamán, el nombre del chamán que dio con el lugar de los niños de la selva. Eso fue un chamán que además tomó ayahuasca y tal, historia, y que luego dijo que el famoso perro que se perdió era el pago que había que darle a la selva. Sí. Exacto, y entonces lo que dicen es que ellos se transforman y pueden viajar con la mente, transformados espiritualmente, y poder ver lo que está sucediendo a kilómetros de distancia. Y eso lo recogió Grinberg también. Y Grinberg estaba muy interesado en eso que llaman también los norteamericanos visión remota. Y esto lo investigó hasta la CIA. Sí, claro. Entonces, la visión remota, hay algo de chamán en personajes como Uri Geller y todos ellos. Bueno, perdón, Ingo Swann, que es el vidente que más tiempo trabajó para la CIA. Vamos a explicar a la gente qué es la visión remota, para que lo entiendan, y qué tiene que ver con ese chamanismo. Estamos diciendo que el chamán, tomando ciertas sustancias como dimetiltriptamina, hongos y tal, es capaz de desdoblarse y ver más allá de la realidad, o sea, tener una experiencia, lo que se llama extracorpórea, salir de su cuerpo e ir a ver qué hay en otros sitios. Me lo contaba genial, por ejemplo, cuando estuve el año pasado aquí en Leticia, en la selva, me lo contaba genial un indígena. Me decía, no, yo cuando era niño, mi papá antes de salir a cazar mascaba coca con albil, con tabaco, y gracias a estas plantas se conectaba y así era como decía, hay que ir a cazar para allá, y cazaba. Ese señor tenía mucha suerte, o realmente el trace funcionaba, ustedes deciden. Yo creo que no es suerte, porque en medio de la selva ir a cazar no es tan fácil, ni mucho menos. Pero efectivamente, esa es toda la magia que tiene detrás el chamanismo, o sea, el poder conectarnos con todo esto. Bueno, lo de las experiencias extracorpóreas, perdón, que se me fue el bolindre. Vamos a ver, las experiencias extracorpóreas. La CIA creó un proyecto que se llamaba Stargate, y ese proyecto que se llamaba Stargate, pues entonces cogieron una serie de personajes, ¿vale? Fuera ya del chamanismo. Y entonces, en un momento en el que era fundamental ver qué estaba pasando en la Unión Soviética, en ciertos sitios y tal, cogieron un personaje que se llamaba Ingo Swann y empezaron a hacerle experimentos de, pues en la habitación de al lado ponen una figurita y que me haga la figurita y a ver si coincidía, y empezó a coincidir mucho, y lo de este tipo les intrigaba un montón. Entonces hubo un momento que dijeron, venga, vamos a darle coordenadas del globo terráqueo. Y empezaron a darle coordenadas del globo terráqueo y el tío es que no fallaba. Empezaba a decir, pues aquí hay una montaña y hace frío y no sé qué y bla, bla, bla y tal. Y entonces dijeron, es un caso de supermemoria. El tipo este es más listo y se ha aprendido las coordenadas del globo terráqueo, grandes rasgos, y por eso no falla. Y le dieron una localización donde ellos tenían, en Estados Unidos, donde tenían un silo de misiles. Y les describió los agujeros y tal y las vainas. Trabajó para la CIA como 20 años, ganando una plata que lo flipan. Y eso es real. Y tiene que ver con ese chamanismo que hemos dicho.
es como alguien de una forma consciente, mediante entrenamiento, meditación, vainas y tal, es capaz de ver otras cosas, lo que se conoce como experiencias extracorpóreas, y tiene todo un trabajo detrás de hacer meditación, de concentrarte, de empezar a hacer pequeños experimentos. Pero chicos, es que esto fue la CIA. Esos experimentos de apreciación remota, Visión remota. de visión remota y de incluso curación remota. También el medioevo experimentó mucho en ese sentido cuando enviaba, por ejemplo, un perro herido, ¿sí? Pero el arma con la que había sido herido ese perro se quedaba en el continente, y estando el perro herido, sobre el arma le echaban limón, sal, y el perro experimentaba esa sensación, Wow. o le aplicaban al cuchillo ciertas sustancias curativas y el perro reaccionaba con la curación. Es algo que también recoge un poco la física cuántica en ese sentido, y creo que hay otra El vez, famoso entrelazamiento cuántico. que muy seguramente tiene también que ver con toda esta magia. Sí, efectivamente, eso de que hay partículas que están unidas y aunque estén en la otra parte del universo, tú le haces aquí alguna partícula y la otra reacciona. Aunque esté en la otra parte del universo. Sí, además instantáneamente. O sea, es una cosa súper, súper loca. Oye, vamos a meternos en un símbolo que esto da para 3 programas. Solo este símbolo. La serpiente. Porque esto ya es mundial. O sea, aparte del águila, el jaguar es solamente... Pero la serpiente, como es una cosa mundial, yo creo que es el animal totémico que tiene más interpretaciones con diferencia. Aquí en América Latina, las culturas mesoamericanas era completamente sagrado. Quetzalcóatl, la serpiente alada efectivamente de los mayas. Tú te vas a China y en China los dragones, tales, poderes, fuerza. En Europa la medicina, el símbolo de la medicina que se queda en la antigua Grecia y tal. Ofiuco, efectivamente, y la serpiente, ¿no? Porque con venenos de serpiente se pueden hacer curaciones y tal. Y los egipcios era dual, porque por ejemplo los antiguos egipcios, el Uayet, la cobra que lleva el faraón aquí en la cabeza, que la vas a ver también en dioses, el Uayet es un símbolo de protección, es la cobra que te protege, porque no hay nada más potente que el veneno de la cobra. Y es bueno, pero la dualidad es Apophis, la serpiente, que es el caos. Fijaros lo que era el infierno para los egipcios. Esta definición de infierno asociada a una serpiente me parece súper curiosa. Apophis, que es como una serpiente súper grande, todas las noches se enfrenta a la barca solar en la que va Ra y en la que le protege, en la que le va protegiendo Horus. Y ese símbolo de esa serpiente, Apophis, representa el caos. Y es muy curioso cuando tú vas a las tumbas del Valle de los Reyes y ves el viaje del inframundo, ves el muerto, ves el faraón entre los pasajes del libro de los muertos, de las oraciones que tiene que ir haciendo para que sobrepase el inframundo. Y de repente hay una serpiente en contra. Si ves un dibujo en contra del camino del muerto, siempre es una serpiente. Es súper curioso, tío. Ojalá algún día vengáis conmigo a Egipto y os lo enseñe allí. Es súper curioso. Bueno, y el cristianismo, la serpiente es la cosa más mala del mundo. O sea, fue la que le dijo a Eva, venga, que el huevón le pegue un bocado a la manzana, y la hemos liado. En fin, chicos, la serpiente, ¿qué opináis? Bueno, la serpiente es que además de que es una de las figuras más importantes de todas las religiones, es una figura que generalmente está mezclada con los orígenes de la humanidad, tanto en el cristianismo, en las religiones que son judaicas, abrahámicas. Se ve a la serpiente como alguien que estuvo pues en el inicio de los tiempos, en el paraíso, en el Edén. Y aquí también es muy extraño porque dentro de los muiscas, dentro de la lengua chibcha, se pensaba que el origen de la humanidad también está en una serpiente que se había convertido en Bachué, la gran madre de los hombres. Sí. Y también aparecen las serpientes
por allá, como bien lo dice Juan Jesús, no solo en los mexicas o aztecas, sino también en los mayas, con Kukulcán, que es más antiguo que Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada, y además esa serpiente siempre está en las grandes construcciones religiosas, como en las pirámides de Chichén Itzá, o están siempre las cabezas de esas serpientes saliendo en los templos de las columnas de los antiguos astrólogos. Y entonces ahí es cuando uno dice, pero si esos animales nunca existieron, cuando uno ve la cabeza de Kukulcán o la cabeza de Quetzalcóatl, que nunca existieron, y los comparas, por ejemplo, con las imágenes chinas, son casi iguales. Son iguales. La cabeza de Quetzalcóatl se parece muchísimo a la, a los dragones chinos, dragón chino, y se parece muchísimo también al dragón europeo, solo que el dragón europeo también se transformó en un demonio, pero en el origen no era malvado. El dragón europeo en algunas culturas también se veneraba como una deidad. Bueno, fue el cristianismo el que llegó y dijo todos son bestias y son monstruos. Efectivamente. Pero antes de eso las culturas veían... Todavía tú ves en Gales un dragón rojo en la bandera. Como el símbolo de fuerza, de poder. Por ejemplo, Drácula, la Orden del Dragón, que eran órdenes que eran poderosas porque el dragón representaba la fuerza. No hay un fósil de dragón, no hay una uña de dragón, no hay una escama de dragón, no tenemos ni una escama de Quetzalcóatl. Y está en todas las culturas del mundo el dragón. Pero es una cosa súper loca, tío. Loca. Sí, eso es súper loco, tío. Que en el fondo es la serpiente. Juan G, y también continuando con esta simbología, dos interpretaciones de la serpiente muy interesantes dentro de la mitología nórdica, Jormungandr, esta serpiente gigante, la serpiente del mundo que rodeaba el mundo, sí, ya me acuerdo, la serpiente del mundo, una interpretación bastante interesante por parte de los nórdicos. Y para el misticismo... Que esa serpiente era fundamental, porque tú dices, porque contenía el agua de los mares, Exactamente, la contenía e iba a proteger a Midgard hasta el Ragnarok. Sí, el Midgard es el mundo en que vivimos. Exactamente. Y la otra yo traduzco de friki a cristiano, que todo el mundo se entienda. Yo sí no uso esas palabras, pero otra gente no. Tal cual, Juan G. Y otra interpretación de la serpiente, ya un poco más espiritual, pero bastante interesante, en el hinduismo, lo que se conoce como la energía Kundalini. Algo que vendría desde el primer chakra y que, de acuerdo a este contexto, se distribuiría alrededor de nuestra columna vertebral, que sería representada como una serpiente. Y de acuerdo a este misticismo hindú, si se despierta esta Kundalini, podemos lograr una importante evolución espiritual. Así que nuevamente el símbolo de la serpiente como un tótem muy importante de evolución, Juan G. Ese despertar lo logra es precisamente la sexualidad. Exactamente. Eso está conectado con todo el ejercicio tántrico y habla de los canales de los chakras, pero efectivamente es despertar a la serpiente, es ponerla activa. Pues nada, activen la serpiente. Por favor. A vivir la Kundalini. Oye, Hernán, pero ¿qué opinas de madre mía, de ese abanico de posibilidades en torno a la serpiente? O sea, en una misma cultura como la egipcia, buena y a la vez lo más terrible que hay. O sea, no hay cosa que dé más miedo que Apophis, es el caos, es el que acaba con el universo. Volvemos a esos arquetipos universales, a esas, a esas representaciones que demarcan que definitivamente el universo humano es uno solo independientemente de su geografía, independientemente del contexto político, histórico, geográfico. Ahí piola el pensamiento humano con sus representaciones universales en cualquier geografía y en cualquier momento de la historia. Muy curioso esto, ¿no? Y cómo de repente todos esos símbolos se fueron apagando por el cristianismo, el islam, las grandes religiones monoteístas, y desde finales del siglo XIX, yo diría que antes incluso, el principio del siglo XIX, todo esto se empieza a revivir en esto que llamamos New Age. Y hay un momento clave además, que es cuando un señor que se llama Dominique Vivant Denon acompaña en esa tropa de intelectuales que iba con Napoleón Bonaparte hasta Francia,
que los soldados les decían los asnos, los burros, ¿vale? Pues porque como eran señoritos y no iban como ellos, los soldados se querían mofar de este grupo de intelectuales. Y ahí iba un personaje muy curioso, un borrachete que se dedicaba a hacer dibujos de prostitutas en los prostíbulos de París, pero que era muy amigo de la mujer de Napoleón, Dominique Vivant-Denon. Era un tipo que se había lapidado toda su fortuna en whisky y en malas compañías. Bueno, más que whisky sería vino porque era Francia. Y este tipo llegó a Egipto y se transformó cuando vio los templos y vio aquellas maravillas. Y claro, en aquella época no había fotografía. Y es el primero que los dibuja con detalle y publica 4 obras, 4 libros que se ven en toda Europa, y por primera vez los europeos ven cómo eran los templos egipcios y ven un símbolo como el escarabajo y no lo entienden, y entonces investigan y ven un símbolo como el ojo de Horus, cosas que nunca habían visto, y eso tuvo tal poder y tal fuerza en la sociedad europea, en la alta sociedad europea, que a partir de ahí los europeos empiezan a viajar a Egipto en un periplo y una peregrinación de la que yo soy parte incluso a día de hoy con mi agencia de viajes de autor, que todos los años hago 2 grupos en septiembre-octubre. Entonces, todos esos símbolos antiguos es como si estuvieran en nuestro ADN. Dominique Vivant-Denon lo despertó en la sociedad europea, hoy día es mundial, y rebuscamos y buscamos estos símbolos. Y queremos acercarnos a lo que somos, repasando su historia, y como yo, que voy cargado de amuletos, pues los llevo encima. Por ejemplo, Alejandro Bernal. Juanje, aquí por Twitter nuestro amigo Jaime Gutiérrez, un abrazo para él. Jaime, un abrazote, tío. Nos dice, en los mayas, entre los chamanes, había uno llamado Aucán, el señor serpiente. También estaba en el Amen, que significa el que sabe, cree y crea, y su tótem era el águila, asociado al signo Mayamen. Amigo, otro día hacemos un programa sobre simbología maya, que Jaime, que conoce la zona perfecto y es antropólogo, se lo sabe de sobra. Un abrazo muy, muy grande, amigo. Revivir la magia antigua. Eso, señores, nos hace humanos. Entender símbolos que tienen miles de años y que le dieron identidad a culturas enteras, a pueblos enteros, y que hoy en día se están rescatando, porque rescatarlo es rescatar nuestra historia y nos hace humanos. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol, que viene un pequeño boletín informativo, pero ya mismo sigue Noche de Misterio. Ya regresa Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Fuera de micros estaba hablando aquí con Hernán Bueno y recapitulábamos eso, ¿no? O sea, cómo de repente el cristianismo, el islam, todas las religiones que llegaron satanizaron todo lo que era antiguo. Todos esos símbolos se satanizan, se borran y se destruyen. Una cosa que indigna mucho a la gente cuando vas a los templos egipcios, que muchísimo la simbología está picada por los cristianos. Entonces es una cosa que te da una pena tremenda, ¿no? Que hayan borrado las caras de los dioses y que hayan borrado un montón de cosas. Pero por mucho que se haya querido satanizar, es algo inherente al ser humano, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre que voy a Egipto doy la misma charla, ¿no? Porque me hace mucha gracia, porque claro, ahora con esto de la New Age tenemos también una New Age para tontos, porque la gente no lee, ¿vale? Como ya la gente no lee, ahora ya esto por YouTube. El escarabajo egipcio es el escarabajo de la suerte, ¿no? Cuando yo lo escucho eso a alguien, o sea, es que me dan 3 amagos de infarto, tío. O sea, es como que digo, a ver, lo voy a explicar para que entendáis ese simbolismo que es súper importante, ¿no? Y cómo se borró todo esto del pasado. Y para que entendáis
la profundidad de esa simbología. Fijaros que hemos hablado del jaguar, de diferentes cosas, del águila, y fíjate los apuntes tan buenos que nos dio, por ejemplo, Jaime, nuestro amigo antropólogo, por redes sociales. Los antiguos egipcios vieron que el escarabajo hacía una bola de estiércol y esa bola era redonda como Ra, como el sol. Esa bola era redonda como el dios Hunum, cuyo templo está en Esna, el dios que crea el universo como una especie de huevo cósmico, ¿vale? Era igual que Ra, era igual que Hunum, y vieron una cosa que no entendían. De esa bola de estiércol nacían lombrices sin sexo. Y dijeron, pues esto es capaz de darnos la vida sin sexo en el más allá. Por eso todas las momias egipcias llevaban un escarabajo, el nombre es Jefer o Jefri, significa el que es. Llevaban un escarabajo o en la muñeca derecha o en el corazón. La gente que tenía mucha plata, como los faraones y los nobles, ese escarabajo era de lapislázuli afgano, porque el lapislázuli es una piedra de un azul tan puro como el cielo, está cerca de los dioses. Pero el significado del Jefri, el que es mucho más profundo, porque yo podía hacer rituales en vida para renacer en esta vida, dejar todo lo malo de mi vida atrás y volver a nacer. Ojo, después de hacer abluciones, después de bañarme con el agua del Nilo. Entonces se hacían rituales en torno al escarabajo Jefri para ser el que yo siempre quiero ser. Jefri, el que es. Fíjate lo bonito que es y lo complejo que es. Entonces cuando alguien me dice que es un amuleto de buena suerte, me dan ganas de matarlo directamente, como de asesinarlo. Entonces los símbolos nos cuentan cosas súper importantes, buenas, regulares, malas y muy malas, porque hubo un genio de la simbología. Bueno, los nazis eran unos genios de la simbología. Yo creo que al frente estaría Carl Maria Willibut, que era su mayor experto en este tipo de temas esotéricos. Los símbolos nazis, ¿por qué fueron tan importantes y cómo fueron capaces de unificar a una nación y de ser parte de un lavado de cerebro? Fíjate lo importante que son los símbolos. Y los mayores expertos en ocultismo de la primera mitad del siglo XX, por no decir que de todo el siglo XX. A mí me hubiera encantado trabajar en la Nenerve. Yo te digo la verdad, o sea, eso sí, luego no me hubiera gustado que mataran a nadie, pero trabajar en la Nenerve antes de la guerra, madre mía. O sea... y si tú te pones mal por alguien que dice que el escarabajo da buena suerte, yo vi alguna vez, no voy a decir el nombre, un futbolista de color que tenía tatuada una esvástica y le preguntaron que por qué tenía ese símbolo, ya les digo qué significa y dijo porque se veía muy bonito. Y es en serio. Dios santo. Sí, tío, o sea, el poder de los símbolos para lo bueno y para lo malo, tío. Exactamente. Dale. Y arrancando por el símbolo por excelencia de los nazis, la esvástica, un símbolo que claramente es una representación espiritual antiquísima, asociada a la buena suerte, que podemos ver sus orígenes que se remontan a 5000 años en Mesopotamia, en la India, un símbolo que ha sido utilizado por muchas culturas y que, como gran parte de la simbología y el misticismo nazi, Juanje, pues fue pervertido, fue utilizado para otros fines. Los nazis, quienes eran expertos en ocultismo y que se valían de este tipo de símbolos para tener mayor impacto en la sociedad alemana de la época, comenzaron a traer esto, Juanje. Y una cosa muy importante, el tetraskel celta, 4 aspas. Exactamente. Un nuevo sol. Un sol naciente, un nuevo mundo, un nuevo Reich. Un nuevo imperio que en este caso duraría 1000 años, de acuerdo a los cálculos de Adolf Hitler. Y era muy interesante, Juanje, porque no solamente fue adoptado por los nazis, sino que realmente hubo un gran vergel de creencias ocultistas que comenzaron a surgir en Europa a esos finales del siglo XIX, y surge un movimiento por el cual se dice que llegó este símbolo a los nazis, el movimiento Völkisch. Los Völkisch eran básicamente unos ultranacionalistas alemanes que buscaban revivir todo ese tipo de grandes mitos nórdicos para demostrar que los alemanes en ese entonces eran la raza superior, la raza descendiente de los arios. Este movimiento Völkisch fue adoptado por la sociedad Thule,
que básicamente fue el grupo místico más importante, al menos de esa primera parte de Alemania. Directamente relacionado con el nacimiento del nazismo, la sociedad Thule. Exactamente, claro. Que esta sociedad Thule surgió como un grupo de estudios literarios, pero que en realidad tenían un montón de ocultistas y conocían estos símbolos. Rudolf von Sebottendorf fue el que en sí incluyó este tipo de símbolo en la sociedad Thule. Adolf Hitler y otros grandes jerarcas nazis entraron a esta sociedad. ¿Ya estaba en la sociedad Thule la esvástica? Sí. Y la adoptaron, y de ahí pasó a los nazis y se convirtió en lo que conocemos hoy en día, este símbolo que todos relacionamos con esta secta, porque en realidad los nazis fueron una secta. Y es verdad, o sea, y hay que decir una cosa. En principio no es un símbolo malo, se utilizó con maldad dentro de una bandera y dentro de un tal y tal, porque no es un símbolo malo. Exactamente, era un símbolo de fortuna de culturas antiquísimas. Y Juanje, como tú dices, lo incluyeron dentro de una bandera. Y en la historia de esta bandera es muy interesante, nuevamente hablando de la perversión de estos símbolos, cuando Hitler diseñó como toda esta estética, y bueno, gran parte de sus consejeros, lo primero que tuvieron en cuenta fue honrar ese imperio alemán que fue derrotado en la Primera Guerra Mundial, mantener esos colores, el rojo, el blanco y el negro. ¿De qué manera incluir este tipo de colores dentro de este símbolo, dentro de la esvástica? Pues de acuerdo al concepto que ellos manejaban, el rojo dentro de la bandera nazi era el ideal social del movimiento, el blanco, la idea nacionalista, ultranacionalista de proteger a su patria, y en la esvástica la misión de lucha por la victoria del hombre ario en un Reich, en un imperio que duraría 1000 años. No, la verdad que eran refinados los tíos. Por lo menos leían. Sí. Eran unos brutos, pero por lo menos leían. Hoy en día tenemos gente menos violenta, pero más bruta. Y hablando... más peligrosa. Sí, en cierta medida, hasta más peligrosa. Y hablando, Juanje, de símbolos importantes, porque los nazis realmente acogieron un montón, no solamente de creencias, de mitos, sino también de símbolos nórdicos, están las runas. Algunas de las runas más importantes utilizadas por ellos, probablemente la más popular, la runa Sig, utilizada por las SS, la Guardia Personal del Führer, este grupo de élite que realmente solamente le prestaba las órdenes más bien del señor Adolf Hitler, y que tenía unos requisitos muy especiales para ser parte de la misma. Y esa simbología y esa estética que están narrando también, además, en los soldados con los vestidos de Hugo Boss. Hugo Boss es el que diseña los uniformes del ejército alemán y del ejército nazi. O sea, es una cosa de flipar. Juanje, y otra runa que quizás no es muy conocida, pero que tiene que hablar con unos tipos que los mismos nazis despreciaban por ser crueles. Es decir, si hay un grupo que los nazis desprecian por ser crueles es porque era realmente cruel. Los Ustacha. Ustachas croatas. Sí. Que utilizaban la runa Odal como símbolo para identificarse, Juanje. ¿Cómo es la runa Odal? Tiene una forma como de O, es básicamente como una especie de triángulo que tiene unas patas como a los lados, bastante interesante. La utilizaban varios de los lugartenientes de los Ustacha, y estos personajes tienen ¿Qué simbolizaba esa runa? Esa runa simbolizaba la perennidad y el poder, la preeminencia. Así lo interpretaban estos personajes. Y bueno, la palabra runa hay que decir que significa secreto. Y es como los chamanes se comunicaban con los símbolos a través de... como los chamanes se comunicaban con los dioses, a través de símbolos. Los dioses les daban esos símbolos, esa runa o secreto. Exacto. Que se podía utilizar para diferentes fines mágicos. Y es importante lo que dice Juanje, porque las runas per se no son malas, fue la interpretación que los nazis le dieron a las mismas. Es importante aclararlo. Entonces los Ustacha, estos croatas ultranacionalistas, entre los cuales se destaca Petar Brzica, un hombre que, de acuerdo a los datos preliminares, degolló a más de 1360 prisioneros en una noche. En Jasenovac. Juanje, que se pusieron a apostar con otros monjes franciscanos que eran Ustacha. 4. O sea, algo realmente deleznable, y utilizaban este símbolo. Juanje, y algo que hablábamos detrás de micrófonos antes de abordar este bloque, el águila nazi. Fíjense, nuevamente un animal totémico.
el águila. Habíamos hablado del águila en bloques anteriores, la importancia en América, en Mesoamérica. ¿Por qué los nazis incorporan el águila dentro de su iconografía? Y esto tiene que ver con el Sacro Imperio Romano Germánico. Resulta, Juanje, que realmente los romanos, y en específico este Sacro Imperio Romano Germánico, tenía un águila que se llamaba el Reichsadler. Era un águila portentosa que figuraba en muchas representaciones de este imperio. Los nazis, como personas que intentaban demostrar que sus orígenes eran muy puros, eran de guerreros muy portentosos y claramente se intentaban relacionar con este Sacro Imperio Germánico, adoptan esta águila, adoptan este Reichsadler y lo comienzan a incorporar en una importante serie de iconografías, nuevamente como un águila de poder, un animal que era capaz de realmente dominar el cielo, de estar por encima de todo y de todos. La interpretación de ese Reichsadler, esa águila nazi. ¿Cómo los símbolos se pueden utilizar para el bien y para el mal? Porque todo lo que hace el ser humano es dual. Todo lo que hacemos es dual en nuestra naturaleza. A mí lo único que me molesta a los nazis es que utilizaron la magia y el esoterismo que tanto me gusta para luego ser unos auténticos cafres y hacer el mal, pero todo el cómo construyeron esa iconografía, yo creo que es único en la historia de los últimos siglos de la humanidad. Es una iconografía que ha sido capaz de ser eterna por lo mal, pero también porque está muy bien hecha. Tenía bastante sustento, Juanje. Uno de los símbolos esotéricos, ya que estamos hablando de simbología nazi, Juanje, el sol negro, un símbolo bastante interesante. ¿Cómo es? Descríbelo. Es como una especie de círculos concéntricos que tienen como unos rayos a los lados. Ah, eso era un símbolo que tenían los vikingos para dar miedo a los enemigos. Exactamente, Juan. Sí, claro. Y ese sol negro era utilizado en el Palacio de Wewelsburg, una de las fortalezas que eran utilizadas por Heinrich Himmler. Se construyó Wewelsburg como su gran Vaticano. Exacto. Para hacer rituales y tal allí, toda la gente de las SS y tal. Y los grandes ocultistas nazis. Porque ellos querían volver al paganismo antiguo, o sea, el paganismo ario, que tiene que ver mucho con con todo el paganismo nórdico en general. La tradición wicca. Eso, y gran parte de este símbolo del sol negro, Juanje, era representado en este palacio de Wewelsburg, cerca de la ciudad de Paderborn, en Alemania. Y es muy interesante porque ellos lo interpretaban de la siguiente manera, exactamente, el sol negro, que luego se los voy a tuitear en mi cuenta @alebernalpress con $S. Para los nazis este sol negro representaba la expresión del más fuerte, la expresión de Dios en la tierra. Y tenía estos símbolos que ustedes van a ver. Sí, ahora es como en un Twitter. circulito, unos rayitos y un círculo fuera, ¿vale? Y eso es lo que daba un miedo, que lo flipas a los enemigos y tal, para los antiguos nórdicos. Y varios de esos rayitos, Juanje, sumaban 12, y de acuerdo a este concepto, a esta concepción que tenían los nazis sobre este símbolo del sol negro, representaba las cosas del destino y la perfección, cómo a través de esos rituales iban a llegar a la iluminación, no solamente del pueblo alemán, sino también del mundo que iban a conquistar y a dominar. Un mundo sometido al nazismo, qué locura. Qué auténtica locura. Esto solo demuestra que las cosas, y en este caso los símbolos, no son ni buenos ni malos per se, sino es qué se hace con cómo se ellos, interpretan. cómo se interpretan y hacia dónde se dirigen. Y frente a ello también, cuando hablabas hace un momento del daño que se le hace a esa tradición de simbología que las religiones han destruido, pues solo demuestra el poder precisamente que tenían estos símbolos. Y la perversión, sí, claro. Que tienen esos símbolos. O sea, porque están como en nuestro ADN, tío. Es que los ves y sientes. Bueno, yo llevo una runa aquí en la mano. Conecta uno con Sí, claro. Inmediatamente. Están en nuestro ADN, pero si tienes a alguien malicioso, capaz de manipular esa historia mágica, pero esa magia la conviertes en magia negra, sientes ese poder, ¿vale? De esa magia negra también, con ese tipo de símbolos, como hicieron los nazis de una forma sublime. La verdad es que lo hicieron muy bien.
Las cosas... Hubiéramos como trabajado son. en la Nenerve, Juan. Sí, luego nos hubieran echado. Luego me hubieran echado. Bueno, me echan de todos lados. ¿no? Hay una cosa que quería decir después de que escuché a Alejandro y también lo que decía el profesor Bueno, que yo sé que sabe mucho de símbolos, es que el símbolo tiene un poder impresionante. Entonces alguna vez yo escuchaba que el símbolo de las SS eran 2 runas, era una runa, La runa Sí. Sig. pero que ese símbolo también es muy similar a la serpiente de la que estábamos hablando. Y es como los símbolos son universales, están entre todos nosotros y tienen poder. Y es que cuando uno ve, por ejemplo, la forma en que nuestros antepasados dibujaban en las piedras, en estos pictogramas como los que hay en muchos de los ríos colombianos de la Amazonía y de la Orinoquía, uno encuentra, lo voy a decir así, símbolos muy parecidos a los que se han usado en todas las guerras. O sea, dice, ¿cómo personas que están en la mitad de la selva van a dibujar cosas parecidas a los fascistas italianos? O a los vikingos. Somos toda una misma humanidad, pero hay unos símbolos que nos conectan y, por ejemplo, uno de los símbolos más poderosos de la humanidad es el rombo. La espiral. El rombo y la espiral. La espiral. La espiral está en todas partes, profesor Bueno. La espiral está en las piedras del Amazonas. Sí. La espiral está dibujada en las antiguas cuevas de Europa. En Australia. La espiral está en Australia y la espiral sigue siendo, junto con el rombo, hay un señor que se llama Patrick Lomas, que conoce muy bien seguramente el profesor Bueno, que es un investigador, que dice en un libro muy bueno, cómo por ejemplo, cuando alguien ve un rombo, cambia su pulso, su pálpito, se vuelve y su cuerpo cambia cuando ve un símbolo. Y los rombos los encontramos en la cerámica indígena, los encontramos en las casas colombianas, los encontramos en los símbolos de la guerra. Los símbolos de la guerra siguen siendo los rombos y los rombos están en todas partes y eso es impresionante. Y en la misma tradición oriental están todo el tiempo los rombos. Bueno, ¿y qué me decís de la pirámide? Pirámides en Egipto, pirámides en México, pirámides en Perú, pirámides en Colombia, pirámides en las Islas Canarias, pirámides en Indonesia, pirámides en Asia. Y siempre igual, el símbolo que nos conecta con los dioses. Con lo eterno. ¿Sí? Con lo eterno, con los dioses, con los de arriba. O sea, es un continuo, ¿no? Y es todo un misterio, pero es que esos símbolos, como estábamos diciendo, realmente entran en nuestro ADN. Y están ahí. Tú que has pertenecido, por ejemplo, a la masonería, Hernán, y hasta escribiste un libro sobre esto, también hay símbolos masónicos que vemos continuamente, aunque la gente no los entiende, la escuadra y el cartabón, Sí, la escuadra y el compás. el ojo este que todo lo ve, como el del dólar. El dólar, Y eso son símbolos que son una mezcla de tradiciones herméticas, ¿no? e incluso hay símbolos que parece que vienen de la masonería y que los vemos todo el tiempo, ¿no? La simbología, por ejemplo, de Gmail, en últimas representa un mandil masónico, por ejemplo. ¿De Gmail? Sí. No te puedo creer. A No, ver, explícame eso que me has dejado en shock, tío. ¿El mandil no lleva una escuadra y un cartabón? También, pero tiene claramente la representación de la M Ajá. en el mandil masónico. El mandil masónico es prácticamente esa misma figura del correo de Gmail. Qué loco. Eso sí que me acaba de dejar flipando. O sea que Y muchas más. En la gente de Google hay algo raro. Mira, me está enseñando aquí Alejandro Bernal ahora mismo la M, que es igual que la del mandil masónico que se ponen y tal. Muchas más. Eso va para otro programa solo Sí. con el profesor Hernández. No, solo O sea, con lo son como demás. 30 símbolos. Sí, Son un montón. que están representados en muchas otras. En muchas, situaciones. pero son símbolos que en principio vienen de tradiciones esotéricas anteriores. Total, Todo. todo. Porque la escuadra del cartabón proviene de los constructores medievales. Y simbolizan la rectitud y la infinitud, Ujú. por ejemplo. La escuadra, la rectitud, la fijación, lo milimétrico, lo puntual.
y lo universal que hay en el compás, por ejemplo, que es todo lo contrario, ¿no? La espiritualidad, lo material y lo espiritual. Qué bueno. Bueno, si os dijera que me dijerais ahora cada uno, que estamos terminando ya, el símbolo que más os llega por lo que sea, el que más os gusta o el que os tatuaríais o el que tendrías un amuleto. Esteban Cruz. Hay un símbolo del cristianismo antiguo que para mí es súper importante y que también está en todas partes y nos damos cuenta, que es el crismón. El crismón es un círculo que representa el infinito, tiene en el centro el alfa y el omega y la cruz, y era usado como la firma de Cristo. La firma de Cristo. Sí, todavía se usa en las estolas de los sacerdotes, el papa tiene crismones por todos lados, es el crismón, y entonces ustedes buscan, el crismón es poderoso, y ustedes buscan el crismón, y esto es muy loco porque cuando ustedes lo busquen, van a encontrar gente que se hace tatuajes, me acordé de eso, porque en teoría es un símbolo de poder, del poder de Cristo, pero que va más allá de la muerte, de la resurrección, y para mí el símbolo es el crismón. Qué bueno, ¿sabes quién lo inventó? Es griego, es un símbolo de las iglesias griegas romanas, grecorromanas, de los primeros junto con el pescador y con el cordero. Antes de que la cruz se volviera, el crucifijo se volviera el más importante, las banderas de la cristiandad las tenían en los templos y ahí en las banderas estaba el crismón. Qué curioso. Hernán Bueno. Pues indudablemente ese que representa el ciclo eterno de las cosas, el esfuerzo eterno, la lucha eterna, o ese esfuerzo inútil, la del Ouroboros. ¿Orobón? Uroboros. Uroboros, ¿cómo es ese, tío? La serpiente que come su propia cola. La serpiente que come su propia cola, efectivamente. ¿Y ese es un símbolo que viene de la cultura? Ese símbolo también está representado en varias culturas, particularmente celta. Claro, qué curioso. Celta, inicialmente celta. Alejandro Bernal. Pues Juan Hernán me lo robó, porque siempre me ha llamado la atención. Perfecto que también sea el tuyo preferido. Pero sobre todo, Juanje, porque dentro de la tradición alquímica representaba también ese ciclo eterno de las cosas y me parece fascinante por eso. Qué curioso, yo voy a ser muy breve. El que llevo en mi mano derecha, mira el Bekvisir, que también le llaman la brújula vikinga. Muy rapidito, voy a intentar ser súper breve. En el año 793 después de Cristo, un señor que se llamaba Ragnar Lothbrok le dijeron que había un sitio que se llamaba Inglaterra y dijo, voy y lo saqueo. Pero nunca había navegado en alta mar. Los vikingos solo sabían navegar pegados a la costa. Los árabes le explicaron a Ragnar cómo se podía orientar en mar abierto. Pero ningún vikingo lo había hecho. Y entonces Ragnar le dijo a sus chamanes, darme un símbolo para que no me pierda, para que llegue siempre a buen puerto. Los chamanes, obvio, tomarían hongos y le dieron el símbolo que llevo en mi mano derecha en plata. Pintó esto en las velas, lo puedes ver en la serie Vikings, que es muy real. Pintaron este símbolo en las velas, esta runa o secreto que se llama Bekvisir. El tipo llegó a Inglaterra, saqueó Inglaterra, luego saqueó París, llegó al Mediterráneo, descubrieron Irlanda, descubrieron Groenlandia y América 5 siglos antes que Colón. ¿El garabato funcionó? Pues yo creo que sí. O sea... No se perdieron. No se perdieron, tío. No se perdieron y transformaron el mundo. Bueno, señores, estamos llegando ya al final del programa. Así que vamos con las conclusiones. Tu canal de YouTube, Esteban Cruz, sí, que es los audios de Cruz Escribiente. ¿Cómo te sigue? Me pueden buscar ahí en YouTube, es gratis. Es un canal donde hay muchos podcasts. Pronto estará ahí el profesor Hernán Bueno y también seguramente estará aquí a ver si el señor Juan Jesús. Hace rato estoy detrás de esa entrevista. Va a salir. Se llama Los Audios de Cruz Escribiente. Lo buscan en internet. Coloquen audios de Cruz Escribiente, se suscriben y ahí hay 1000 historias. Y también, si les gustan, pues hay un libro que habla de símbolos en Colombia, el libro negro de la brujería en Colombia. Quiere conocer los secretos de la brujería en Colombia, se llama El libro negro de la brujería en Colombia, está en cualquier librería del país. Muchas gracias. Gracias, amigo. Hernán Bueno, tu conclusión y tu cierre. Bueno, pues que la magia existe y somos seres mágicos. Todos y todas. Oye, ¿cómo pueden seguirte? Por Facebook, con mi nombre, Hernán Bueno, allí aparezco. Muchísimas gracias, amigo, por ser parte de Noche de Misterio. Muchas gracias, Juan Jesús, por la invitación.
Juanje, pues feliz este recorrido que hicimos de símbolos, creo que fue muy provechoso, la gente lo disfrutó, los vi muy contentos también en redes, así que espero que hayan pasado un buen rato redescubriendo este tipo de símbolos que nos han acompañado desde hace milenios. Si les gusta el misterio, los invito a que conozcan mi canal de YouTube, Mandragora Misterios, en esa plataforma, Juanje, y el jueves 23 de noviembre voy a estar realizando una tertulia de misterio Noche de Ánimas con la periodista española Mado Martínez, amiga de la casa, procesiones de espectros, la cacería salvaje, el ejército de Wotan, realmente algo que ustedes no se pueden perder. Toda la información en mi Twitter, @alebernalpress con @S. ¿Qué día dijiste? Jueves 23 de noviembre. El borracho del fondo de Magola, de Casa Magola, soy yo. No voy a trabajar, voy a tomar cerveza. En fin, señores, me encanta la magia. Sin magia no somos humanos. Símbolos que nos conectaron con lo eterno, símbolos que se hermanaron con nuestra alma, como fue, por ejemplo, la mirada del jaguar con la mirada de los chamanes. De vez en cuando me encanta imaginarme de noche en medio de esa selva, enfrentándome a la oscuridad como lo hicieron mis ancestros. Y en ese momento de penumbra y de tinieblas, lo único que nos salvaba era ser capaces de ver más allá. Una mirada eterna que se consiguió gracias a la magia, al poder de los chamanes y a símbolos que hicieron que lo mágico fuera parte de nosotros, símbolos que hicieron que el hombre y su mensaje fuera eterno. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.